Muy buenos días, hermanos. Saludos a todos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de esta mañana. Como dice Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y gozaremos en él. Sean bienvenidos. Ok, muy bien. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a levantarnos, por favor. Vamos a tomar nuestros himnarios para comenzar y vamos a ir a la página 32. Página 32. Venid y ved las obras de Dios. Este himno está basado en el Salmo número 46.
bien, vamos a la página 40, por favor. Unas páginas hacia adelante. Página 40, oh Dios, desde mi mocedad. Este himno está basado en el Salmo número 71. Página 40. Muy bien, vamos al inicio casi de nuestros himnarios, página número 4. Escucha mi oración, oh Dios. Después de este himno que está basado en el Salmo número 3, le vamos a pedir a don Juan Reyes, desde Santiago de Chile, nos pasa a conducir en la oración inicial, página número 4.
Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador, Cristo, de la tierra, ahí. Gracias, Padre, agradecido, un sábado más que estamos en unión, Dios, todos sus hijos, Padre, gracias, dicho todo. Datos, buscando de todos, dejes, de ti, que nos estemos en que tu ofrenda, no dejes, Señor, que tenemos dado siempre esperando, Señor. Aprobación, pues, que nos rodean, nuestro cuerpo, nuestras familias. La cordura, que nos invito a tu oración, por lugar donde llega esta oración, mensaje sea bien recibido, Padre, y escuchado, y queremos sea para seguir creciendo, Padre, en gracia, en eres, y es lo que tú has dado, pero sabemos que ciertos, digamos, Padre, luego en el nombre de Muy bien, pueden sentarse. No sé los demás si lograron escuchar la oración. Aquí no pudimos escuchar. Si pueden confirmar si me están escuchando, si están recibiendo. Hubo mucho corte en la oración. Vamos a pasar al sermoncillo de esta mañana y nuevamente vamos a enlazarnos nuevamente hasta Santiago de Chile para escuchar el primer mensaje. Muy bien, hermanos, vamos a levantarnos para continuar. Vamos a tomar nuestros himnarios y ponernos de pie, por favor. Vamos a ir a la página número 6. Página número 6. Tu justicia vindica, oh Señor. Este himno está basado en el Salmo número 7.
Muy bien, pueden sentarse. Perdón, se me pasó a dar el título del sermoncillo. Se llamó La Vida Real, el sermoncillo que acabamos de escuchar del señor Juan Carlos Venegas. Muy buen tema, muy buen sermoncillo. La Vida Real. El sermón que vamos a escuchar por parte de señor McNabb, como se mencionó en el sermoncillo, es la segunda parte de Apocalipsis, carta a Éfeso. Segunda parte de Apocalipsis, carta a Éfeso, el gran engaño. Así se llama el estudio, no es sermón, es un estudio. Del 24 de abril del 2021. Antes de pasar al sermón, tenemos unas peticiones de oración. Les tengo varias peticiones de oración aquí. Me gustaría primero comenzar, bueno, por lo que se ha mencionado otras semanas. Tengo aquí en la lista que escribí a mi cuñada Julia Calvillo, que recordar, oren por ella, por su situación que está esperando que le den un diagnóstico de ese tumor que tiene ella. Así que oramos para que Dios desaparezca cualquier daño que ella tenga. Eso es lo que esperamos y eso es lo que confiamos. También por la señora Minerva, ella ha estado días bien, días malos en la semana, como ustedes han visto en el chat del WhatsApp. Don Jerónimo constantemente pide y agradece las oraciones por ella. También por la señora Marisol Cortés, creo que ahora el sermoncillo vino de parte en su casa de señor Tapia, ahí donde está Marisol. Se sigue pidiendo oración por ella. También doña Hilda nos pasó un mensaje que Amílcar Aguilar, el sobrino de doña Amelia, se encuentra pues algo delicado de gripa. Así que tiene una gripa muy fuerte y le duele mucho la garganta. Según lo que yo he visto, tengo amigos que están así aquí en Piedras. Hay gente que tiene COVID ahorita nuevamente, así que no sé si sea COVID, pero se pide la oración por Amílcar Aguilar. Está allá en Chicago. También me dice doña Hilda que doña Amelia está en casa de doña Hilda, la llevó su hija. Otra oración es por la señora Gladys Ortega. Ustedes la conocen. Gladys es nuestra hermana y amiga que participa allá con la familia Reyes Garrido, con la casa de Juan Reyes. Ella pide oración por su hijo. Gladys Ortega pide oración por su hijo. Su nombre es Rafael Molina. Según el diagnóstico, es que tiene un problema en la columna. Se llama discopatía. No sé si esté bien pronunciado, discopatía. O hernia, lo que le produce que se le duerman sus piernas. Y ayer fue hospitalizado. Rafael Molina no sé qué edad tiene, pero yo creo que ya es una persona adulta. Se pide, su madre pide oración por él. También, pues, puse aquí al final de las oraciones, también recordemos al orar, como se mencionó en el sermoncillo también, agradecerle a Dios en las oraciones, agradecer sus respuestas, porque pues siempre pedimos y siempre tenemos que agradecerle a Dios por lo que nos responde. Sabemos que tenemos, como se dijo, tenemos que producir paciencia, el fruto de la paciencia, y en la fe se dice que la fe desarrolla paciencia. Así que, bueno, agradecerle a Dios por su misericordia y por su amor. También, no tengo aquí en la lista, pero les pido que oren por Gamaliel Calvillo, mi cuñado también. Gamaliel Calvillo, muchos lo conocen, él tiene, de un tiempo atrás, ha tenido un problema aquí en su nariz. Tiene algo que le está obstruyendo la parte
de sus fosas nasales y le cuesta respirar. Entonces se pide oración por Gamaliel Calvillo, por favor. Como les decía yo, el sermón es Apocalipsis, carta a Éfeso, el gran engaño, 24 de abril, fue dado el 24 de abril de 2021 por el señor Jamie McNabb. Así que vamos a pasar al sermón y continuaremos. Bueno, hermanos, la semana pasada empezamos a leer el libro de Apocalipsis, leímos el libro de Daniel exhaustivamente, casi. Ha pasado mucho desde que leímos Daniel. El libro de Daniel y Apocalipsis van de la mano. Necesitas uno para tener los beneficios del otro. Empezamos la semana pasada viendo el libro de Apocalipsis y el libro en sí dice en el primer capítulo, bienaventurados son los que leen y los que escuchan y mantienen las palabras de esta profecía. Así que tú y yo entendemos que somos bienaventurados si leemos el libro de Apocalipsis, si es que guardamos lo escrito. Algo como lo que Jesús dijo en una de sus parábolas. Si vienes a mí y escuchas mis palabras y las cumples, eres como el hombre que construye sobre cimiento firme. Vienes al libro del Apocalipsis, lo escuchas a Jesús y las cumples y tendrás un cimiento firme. Vienes al libro de Apocalipsis, lo escuchas y lo ignoras, lo olvidas, no lo guardas, y cuando venga la tormenta, cuando venga la tribulación, serás arrasado con cero duda. Es importante que le pongamos atención. La semana pasada empezamos en el capítulo 1, entendiblemente, y por supuesto una de las cosas que vimos al inicio fue algo difícil, porque Jesús dice, esta es la revelación de mi Padre que envió con mis ángeles para Juan, para enseñarles cosas que pronto sucederán, porque el tiempo está cerca. Y la pregunta es, claro, espera un segundo, si le dijeron eso a Juan hace 1900 años o más, ¿en qué sentido falta poco para que pasen? ¿Cómo puede el tiempo estar cerca si las palabras se las dieron a Juan Apóstol el 90-95 después de Cristo? Eso fue hace 1900 años, casi 2000 años atrás. Eso no es cerca, ¿cierto? Y claro que eso ha causado problemas con algunas personas. De hecho, algunas iglesias determinaron que las profecías de Apocalipsis fueron cumplidas por ahí en 100 después de Cristo, porque Jesús dijo que estas cosas sucederían pronto. Por lo tanto, dentro de 10 o 15 años, no casi 2000 años. Pero la semana pasada, ojalá, vimos que hay buenas razones para creer que todo el libro de Revelaciones, todo, respecta al fin de los tiempos, ¿cierto? Así que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1 otra vez, capítulo 1, 10 al 11. Porque lo que estamos diciendo aquí, tengo mi pollo de hule, me ayuda a especular, se llama Nabucodonosor. Miramos los versículos 10 al 11. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, teniendo una visión de estos tiempos futuros.
Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, y en mi Biblia está en rojo, es Jesús hablando, decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe, Juan, en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y creo que dije la semana pasada, ese versículo es bastante clave, el versículo 11, porque lo que Jesús le dice a Juan es, escribe las palabras de esta profecía y envíalas a 7 iglesias específicas en Asia, actual Turquía, Asia Menor. Iglesias, esas no eran las únicas iglesias, claro. Si miras un mapa, cerca de la Odisea encontrarás a Colosas. También encontrarás a Troade, Iconio, Listra y Derbe, y probablemente hay otras 40 o 50 iglesias. Pero la profecía, dice Jesús, que vaya solo a 7 iglesias. Solo 7. No a la iglesia de Jerusalén o Antioquía, solo estas 7. ¿Por qué? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Por qué solo 7? Toda la profecía parece decir, escribe en un libro y envía las profecías de este libro de revelaciones a estas 7 iglesias. No a las otras iglesias, solo a estas 7. ¿Por qué? Miremos el capítulo 22 y leamos los versículos 7 y 16. Apocalipsis 22. Versículo 7 está en letras rojas en mi Biblia, lo que significa que este es el Señor Jesús hablando con Juan. He aquí, vengo pronto. No, no es cierto, Jesús, porque dijiste eso hace 2000 años. Eso no es pronto, eso es súper lento. Eso es lo que algunas personas deducen. Eso no puede ser correcto. No puede estar viniendo pronto a menos que quiera decir vengo pronto lentamente. Tomará un tiempo, pero cuando llegue en un tiempo será rápido. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado él, lo que leímos la semana pasada. Bienaventurado es quien lee, escucha y guarda las palabras de esta profecía. Es casi lo mismo otra vez. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora voy a tomar esto como, este es un libro de la profecía. La profecía de este libro. El libro de Apocalipsis es un libro de profecía. A lo que tal vez digas, bueno, eso es bastante obvio, Jamie, pero yo no creo que sea obvio, porque mucha gente dice, los capítulos 2 y 3 no lo son. Capítulo 1 fue una presentación y capítulo 2 y 3 y las cartas a las iglesias son historia antigua. La profecía empieza en el capítulo 4, e incluso eso es una introducción a la verdadera profecía que empieza en el capítulo 6, con los sellos siendo abiertos. Pero yo leo las palabras de Jesús que dice, la profecía de este libro. Así que, en palabras de Jesús, yo digo que los capítulos 2 y 3 también son profecías. La profecía del fin de los tiempos incluye los capítulos 2 y 3, las cartas a las 7 iglesias. Veamos el versículo 16. Otra vez es en letras rojas en mi Biblia, así que yo Jesús, es obvio quién habla, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Cuáles iglesias? Las únicas iglesias mencionadas en este libro son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y las demás. Solo 7 iglesias. Así que con eso en mente, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas para las 7 iglesias específicas, las que leímos en el primer capítulo, segundo y tercero. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que dice que Jesús envió a su ángel para explicar estas cosas. Dice, para las iglesias de Asia Menor. Ahora, muchas traducciones dicen, da testimonio de estas cosas para las iglesias. Pero en realidad, un académico griego, líder académico griego de los 1800, Henry Alford, dice que no debería decir dar testimonio sobre estas cosas para las iglesias,
sino que dar testimonio de estas cosas sobre las iglesias o respecto a las iglesias. Y la traducción amplificada usa esta versión. Así que el ángel es enviado a dar testimonio sobre las 7 iglesias. Toda la profecía del libro de la profecía es respecto a las 7 iglesias. Así que no son cartas escritas hace mucho tiempo que podemos ignorar o descartar. El libro de profecía es enviado para dar información sobre cosas respecto a las 7 iglesias específicas. Bueno, ¿y por qué no Antioquía o Iconio o Troade o Colosas? Pues porque las 7 iglesias son súper importantes en el fin de los tiempos, ¿cierto? Vamos a Apocalipsis 1 otra vez. Hay un versículo en Apocalipsis 1 donde creo yo que es donde los traductores tienden a tomar una desviación de la que raramente vuelven. Es el versículo 19. Versículo 19. Así que escribe las cosas que has visto. Esto está en letras rojas, Jesús hablándole a Juan, dándole instrucciones. Escribe, Juan, escribe estas cosas. Escribe las cosas que has visto. Número 1. Y las que son, aparentemente número 2. Y las que han de ser después de estas. Número 3. Así que, como dije la semana pasada, parecieran ser 3 categorías. Lo que has visto, las cosas que son, las cosas que van a ser en el futuro. Y la mayoría toma y cree que significa las cosas que has visto son Jesús y los candelabros y las estrellas. Escribe esas cosas, Juan. Luego escribe las cosas que son, y la mayoría cree que deben ser las 7 iglesias en Asia Menor, iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y las demás, porque esas son las cosas que son aquí y ahora, cuando Jesús está hablando con Juan, y luego las cosas que pasarán después, la profecía, el futuro. Y dijimos la semana pasada que no es necesariamente la traducción correcta de este versículo, porque puede ser traducido. Algunas traducciones sí lo traducen de esta forma. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y lo que significan y las cosas que sucederán después de eso. Solo 2 categorías. Juan escribe las cosas que has visto y lo que significan, que es Jesús, las lámparas, las estrellas, y segundo, las cosas que serán en el futuro. Solo 2 categorías. Lo que quiere decir que las cosas venideras inician en el capítulo 2, versículo 1. Las cartas de las 7 iglesias en realidad son las cosas que sucederán, son el futuro. Si miramos las 7 iglesias, lo que haremos en un momento. Usualmente hay, dije la semana pasada, 3 explicaciones sobre lo que significan las 7 iglesias. Comúnmente la gente dice, bueno, todas son solo históricas. Estas cartas se escribieron a las iglesias del 90 a.C. en Éfeso, Esmirna y las demás. Diferentes problemas locales que tenían en ese momento, elogios locales, advertencias locales de Jesús para esas iglesias allá en ese tiempo, 100 a.C. casi, en cuyo caso tú y yo, bueno, ni me molestaré en leerlas, porque si se trata de iglesias de hace 1900 años, no puede ser tan relevante para mí. De hecho, muchas personas piensan así y se saltan los capítulos 2 y 3. Pasan por encima de ellos para llegar a la carne de la profecía, la parte que concierne al presente. No me importan unos escritos a unas pequeñas congregaciones hace casi 2000 años. Es completamente irrelevante. Otro significado o explicación sobre las 7 iglesias es que solo son tipos. O sea, Jesús eligió estas iglesias porque sirven de ejemplo, por decir así, de los tipos de iglesias que hay. Hay iglesias que son como la Odisea, desviadas y tibias y desesperanzadas. Todos podemos quizá pensar en grupos así. Y luego hay iglesias que son como Filadelfia, como la iglesia en la que yo estoy, elogiado por guardar las palabras de Dios. Así que la gente ve 7 tipos de iglesias. Tal vez, pero no hay mucho más. No es particularmente relevante. Luego, una creencia muy común en las iglesias de Dios, pero también en las iglesias más
populares del mundo es que estas son 7 eras, que son, empezando con Éfeso, representa la iglesia en grupo en general, allá en 150 antes de Cristo, la que era un cierto tipo de iglesia, y luego fue cambiando con el tiempo y se volvió una iglesia tipo esmirniana, se volvió una iglesia tipo pergamosense, y así sucesivamente hasta la era de la Odisea. Y las características se pueden hallar en cada era, lo cual es muy subjetivo. Nadie puede asegurar que esta era empezó ahí y duró 200 años o 300 años o 800 años y terminó allí. Todo es altamente especulativo. Y la idea de las iglesias populares de las eras es muy diferente de la idea de las iglesias de Dios de las eras. Ahora, superficialmente puede parecer algo profético. Se habla sobre los años venideros que se alargaron 2000 hacia el futuro. Así que suenan como profecías, ¿o no? No, en realidad yo no creo de algunas formas, porque ya sea que vengas de una iglesia popular o una iglesia de Dios, probablemente vas a decir que la iglesia de Éfeso fue la primera y se ubica en 100, 150 o 200 después de Cristo. Así que para ti y para mí eso no es profecía, eso es antiguo. Otra vez, ¿por qué estarías interesado en la carta de la iglesia de Éfeso? Sí, incluso si fue una era, esa era fue hace 1800 años. ¿Y qué hay de Esmirna? Las opiniones de la mayoría sobre las eras que pueden ser relevantes, que son por completo arbitrarias y subjetivas, es que Esmirna fue probablemente hace 1700 años, tal vez 1600 años. Así que te preguntaría, ¿por qué te interesarías en la carta a Esmirna? Incluso con las eras, si crees en ellas, esas eras fueron hace 1600 años. Por lo tanto, la mayoría de estas cartas no son realmente relevantes, ¿cierto? Ahora, la cuarta opción, la que yo comenté la semana pasada, no es enteramente especulativa, pero mi sugerencia es que todas las 7 cartas a las 7 iglesias son del fin de los tiempos. Todo el libro es el libro de la profecía. En realidad empieza en el capítulo 1, pero ciertamente desde el capítulo 2 en adelante, este es el libro de la profecía sobre el día del Señor, sobre el fin de los tiempos. Dije que las 7 cartas, yo creo que van dirigidas a la iglesia en los 7 años finales. Y así cuando Jesús dijo, estas cosas sucederán pronto, lo dijo en serio. Si tú estás viviendo en los últimos 7 años y estas 7 cartas se aplican, Jesús muy seguramente vendrá pronto. Cuando Jesús dijo el tiempo está cerca, lo dijo en serio. El tiempo estará cerca. Cuando Jesús dijo que está cerca, lo dijo en serio, porque todas las cartas, de hecho todo el libro se trata del mismísimo fin de los tiempos. Así que mi especulación, mejor presiono mi pollo, es que las 7 cartas están escritas hacia los creyentes y para ayudarlos a través de los últimos 7 años antes del regreso de Jesús, para pararse sobre el monte de Olivos, mientras el reino de Dios comienza. Es ese último periodo de 7 años. Así que las 7 cartas fueron hechas para los 7 años, los cuales creo que también corresponden a los 7 sellos. ¿Cierto? Así que las cartas fueron dadas no solo como historia antigua o como ciertos tipos de iglesias que te puedas encontrar en alguna parte, sino que las cartas nos instruyen, nos aconsejan, nos advierten cómo prepararnos para y cómo manejar cada uno de los 7 años sucesivos. Y por lo tanto, estas son súper relevantes, porque estas, con las instrucciones que Jesús nos ha dado para los últimos 7 años antes de un periodo de tiempo muy difícil, muy relevante. Ahora, cuando hicimos una serie de Daniel, de la que hicimos 2 o 3 series distintas, en Daniel sí vimos el periodo de 7 años final, en cierta profundidad. Pero fue hace mucho tiempo, así que quiero que brevemente veamos por qué estábamos hablando sobre los últimos 7 años. No estoy solo inventando un número arbitrario. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis apunta de vuelta a Daniel en muchas formas, con bestias y cabezas y cuernos y cosas de ese estilo. Veamos Daniel capítulo 9. Pongan un marcapáginas aquí porque volveremos a Apocalipsis 2 en un momento. Vamos a Daniel 9.
Leamos los versículos 24 y 27. Espero que no sea algo nuevo para ustedes. Si no sabían, hace unos meses leímos a Daniel muchísimo. Daniel 9:24. Leeré las primeras líneas. 70 semanas. Este es el ángel Gabriel hablándole a Daniel. Gabriel dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Habla sobre una profecía conduciendo al reino de Dios en la tierra. Las 70 semanas están determinadas. Bueno, las semanas, si tienes referencias marginales, dice 7. 77 están determinados. 7 en hebreo es Shabua. Estos son 77, así que no es una semana en el sentido de 70 veces 7 días, sino que 7 años en la profecía. Así que 77, lo cual es 490. Lo que el ángel Gabriel está diciendo es que hay 490 años que han sido determinados o apartados para traerle un fin a la era y el comienzo del mundo de mañana, cuando Jerusalén sea nuevamente la capital del mundo bajo Dios, bajo el gobierno de Jesús. 70 semanas realmente son 77, que son 490. Y al leer el resto de los versículos dice que 62 semanas y 7 semanas ya han pasado. Si eres un matemático, sabrás que nos queda una. Resta 62, resta 7 y nos queda un 7. Nos queda un periodo de 7 años, el que leemos en el versículo 7. Entonces él, el príncipe que ha de venir, confirmará un pacto con muchos por una semana, una Shabua, un 7, un periodo de 7 años. El príncipe que ha de venir confirmará un pacto, en mi marginal dice tratado, un tratado de paz, quizá, un acuerdo de algún tipo por una semana, por un periodo de 7 años. Pero esta es la última semana. Algunos se refieren a veces a este como la 70ª semana de Daniel, o sea, el 77 de Daniel. Son los últimos 7 años de los que estoy hablando. Versículo 27. Entonces el príncipe que ha de venir confirmará un pacto o tratado con muchos por un 7. Y en la mitad de la semana, la mitad del 7, sería 3 años y medio. La mitad de 7 años son 3 años y medio. Entonces, algo dramático sucede. En la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Que hemos dicho antes, hará cesar los sacrificios judíos en el altar en Jerusalén. Si las hace cesar, entonces significa que ya comenzó. No puedes detener los sacrificios a menos que empiecen, algo a lo que debemos estar atentos. Y sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolado o desolador. No es muy buena traducción en algunas partes, pero ya hemos repasado esto antes. Está este periodo de 7 años y a la mitad, en el plazo de 3 años y medio, los sacrificios que han estado sucediendo hace tiempo por los judíos en un altar son detenidos. Ya no suceden más. Y la abominación de desolación sucederá en ese punto medio, ese plazo de 3 años y medio, después del cual la gran tribulación estalla. Jesús dijo, cuando veas la abominación de la desolación, descrita por Daniel el profeta, entonces huye. Y este es el lugar, o uno de los lugares. Hay 3 otras referencias en el libro de Daniel, Daniel 8, Daniel 11 y Daniel 12, donde habla sobre las abominaciones de la desolación, los 1260 días, los sacrificios siendo detenidos. Ya hemos leído todo eso en el pasado, ¿cierto? Así que espero que entiendan bastante esas cosas. Así que este tratado de 7 años comienza y van a ser unos 7 años muy difíciles, definitivamente, porque en esos 7 años, si sigues vivo, te vas a encontrar al anticristo. Te vas a encontrar con la gran tribulación, un tipo de problemas como ninguno en el mundo hasta este momento. Excepto si estos días no fueran acortados, no se salvaría nadie. Así que unos 7 años muy duros. Puede que los esperes ansioso, pero será un viaje turbulento al llegar allí. Así que lo que Jesús hizo por nosotros es que nos dio las 7 cartas a la iglesia.
para ayudarnos durante esos 7 años sucesivos. Ahora, volvamos a verlas. Apocalipsis 2. Revisar cualquier profecía antes de tiempo no es fácil, porque vemos a través de un cristal borroso. Podemos tratar de sacar un bosquejo o conocer mejor la narrativa, lo que dice el texto, pero cuando se trata de interpretar lo que el texto quiere decir, no es tan fácil. Por eso es que tenemos un pollo de hule a la mano. Así que tratamos de ser responsables en general lo que dice la profecía, pero tú y yo sabemos que es borroso y es probable que entendamos por completo solamente la carta a Éfeso. Una vez que lleguemos a ese primero de los 7 años, una vez que lleguemos, algunas frases serán mucho más entendibles, como, oh, ahora sé qué quiere decir eso. Porque es mi presente. Ahora puedo entender mucho mejor lo que eso significa. Tal vez sea una buena pista de lo que sucederá en la siguiente carta. Pero bueno, nos estamos adelantando mucho. Así que aceptémoslo. Algunas cosas pueden no ser muy claras ahora porque, como cualquier profecía, no se vuelve realmente clara hasta que estás ahí. Pero también puede ser muy tarde, en algunos casos. Así que vamos a leer la primera carta a Éfeso con este punto de vista de que este es, en mi especulación, es el primero de los últimos 7 años y corresponde al primer sello que será abierto. Veremos cómo encajan en la marcha. Empecemos en Apocalipsis 6, versículo 2, capítulo 6. Leamos el primer sello siendo abierto para ver cómo será el primer problema que nos podemos encontrar en el primer año de los últimos 7. Apocalipsis 6 del 1 al 2. Juan, hablando de las cosas que vio, Jesús le dijo, escribe lo que has visto. Y miré cuando el Cordero abrió el primer sello. Habían 7 sellos, si lo recuerdas. Nadie podía abrir los sellos, además del Señor Jesús. En un par de semanas veremos Apocalipsis 6 apropiadamente y veremos todos los sellos con más detalle que hemos hecho antes, pero lo haremos de nuevo. Y miré cuando el Cordero abrió el primer sello y oí a uno de los 4 seres vivientes que decían con voz de trueno, ven a ver. Y miré, y aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió conquistando y para conquistar. No dice muchas cosas aquí, ¿o sí? Hay un caballo blanco, y un jinete en el caballo blanco, que tiene una corona, y salió, y dice aquí, conquistando y para conquistar. Y creo que estamos de acuerdo probablemente, espero, que el caballo blanco y su jinete representan el gran engaño. Así que el primer año de los 7 años creo que será uno de enorme engaño mundial. Y el que montaba dice, conquistando y para conquistar. Bueno, conquistando y para conquistar es una traducción decente. La palabra conquistando en el griego es nikao, N-I-K-A-O. Lo digo en griego porque también está un par de veces más adelante. Así que nikao fue el griego, usualmente traducido, creo que comúnmente como vencer. En una traducción, creo que en Literal Young, dice que salió venciendo y para vencer. Lo que es levemente más interesante porque vencer usualmente se usa para decir vencer espiritualmente. Jesús nos dijo a mí y a ti que seremos vencedores. Vamos a vencer espiritualmente, así que está implicado aquí que el primer caballo, el caballo blanco y su jinete representan un gran engaño. Y sale venciendo y para vencer, gran engaño espiritual en el año 1. Y si piensas sobre la primera advertencia de Jesús, creo que si pones los primeros 6 sellos sobre la mesa, los podrás conectar precisamente con las advertencias de Jesús en Mateo 24. Así que veamos la primera advertencia de Jesús. Mateo 24, del 3 al 5. Porque algunas personas creen que el caballo blanco representa a Jesucristo, porque Jesús monta un caballo blanco, pero mucho después en Apocalipsis.
Creo que la mayoría entiende que eso es parte del engaño. En apariencia puede parecer que el caballo blanco debe ser Jesús montando, porque Jesús monta un caballo blanco en X lugar. Pero de nuevo es parte del engaño. Jesús en Mateo 24 le habla a sus discípulos sobre los tiempos que vendrán, del 3 al 5. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo el templo será derrotado? ¿Y qué señal habrá de tu venida, tu parucía y del fin del mundo? ¿Cuál es la señal? Jesús. Respondió Jesús y les dijo: número 1. Su primera respuesta es: miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Es bastante peculiar que la primera advertencia que Jesús nos da sobre su llegada de vuelta es: cuídense de los grandes engaños. Miren que nadie los engañe. Pero estos son los discípulos. Estuvieron con Jesús, han oído a Jesús predicar y enseñar. Seguramente serían los últimos en ser engañados, ¿o no? Y aún así Jesús dice: cuídense, estén alerta, sean prudentes, para que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así que sale el caballo blanco. Jesús dice: su primera advertencia es que muchos, tal vez la mayoría, serán engañados, ¿cierto? Vamos al versículo 23 al 25, mismo capítulo. Entonces, hablando del periodo de la gran tribulación, entonces si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o está acá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Miren, se los he dicho de antemano, fuimos advertidos por Jesús para cuidarse de estos falsos profetas, falsos mesías, falsos maestros. Habrá una cantidad enorme de ellos. Por ejemplo, ahora los musulmanes están esperando que llegue su Mahdi. Los judíos están esperando que llegue su Mesías. Creo que hay 2 Mesías que algunos esperan. Mesías ben Joseph, Mesías ben David. Y claro, muchos cristianos están esperando que Jesús haga su regreso y termine todo. Muchas personas esperan que aparezcan Mesías y profetas. Y parece que el primer año será un tiempo de gran engaño. Tenemos una imagen que podemos mostrarles. Porque una cosa que creo que veremos de vez en cuando es que, a pesar que el primer año es uno de gran engaño, creo que es probable que el más poderoso engaño en el primer año vendrá del Islam, porque los musulmanes esperan a su Mahdi. Hay algunos caballos blancos galopando por ahí, y el Mahdi es su poderoso líder que están esperando. Así que el primer año de los últimos 7 años será uno de increíble, enorme engaño mundial, el cual personalmente creo que los musulmanes serán el apogeo. Pero incluso dentro del mundo cristiano y el judío habrá mucho engaño por ahí en el primer año. Bien, con eso en mente vamos de vuelta a Apocalipsis 2 para ver lo que la carta a los Efesios dice. Apocalipsis 2, empezando en el 1. Escribe el ángel o mensajero de la iglesia en Éfeso. Estas cosas dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Pusiste a prueba los engaños. Te diste cuenta que no todo es lo que parece. Versículo 3. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Así que el primer cumplido que Jesús le da a este grupo es que probaron a aquellos que dicen ser representantes de Dios, que son hombres de Dios, son embajadores especiales enviados por Dios. Dice en versículo 2, la última parte,
has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Así que analizaste cuidadosamente a estas personas que dicen, yo soy representante del Mesías, yo soy representante de Jesús, soy el representante de Dios. Miren las señales y las maravillas que estoy haciendo ahora, pero el mundo será burlado con eso, por lo que parece. Por lo que ves en Mateo 24, Apocalipsis 6, el caballo blanco saliendo, venciendo y para vencer, y la mayoría se atrapa en eso. Pero para los hermanos, en el primer año en la iglesia, están haciendo un buen trabajo, dice Jesús. Han descartado, han analizado cuidadosamente a estos engañadores y descubrieron que son mentirosos. El griego para eso es pseudes, P-S-E-U-D-E-S, que significa falso. Descubrieron que son falsos profetas, son falsos mesías, son falsos maestros, son falsos embajadores de Dios. Los has descartado, tú hiciste eso, lo hiciste bien. Y esa es una de las cosas que tú y yo tendremos que afrontar si llegamos al primer año. La cantidad de engaños en la tierra será enorme, en todas direcciones, y será, imagino que en muchos casos será bastante auténtico, bastante poderoso. Posiblemente incluso engañarán a los escogidos. Habrá engaños fuertes en el mundo en ese momento. Bueno, se elogia a la iglesia por ser buena al darse cuenta de quiénes son mentirosos allí. ¿Y cómo harías eso? Bueno, una de las formas claves de descubrir mentirosos es, claro, ser bastante bueno cuando se trata de la palabra. Si conoces la palabra de Dios bastante bien, y si conoces las profecías del fin del tiempo bastante bien, pensarás, un minuto, Jesús nos advirtió sobre esto, como ahí en Mateo 24, se los he dicho de antemano. Así que no deberían ser engañados por estos falsos profetas, mesías y maestros. No deberías, porque te he advertido de antemano. Ten cuidado de que ningún hombre te engañe. Así que si tú y yo le ponemos atención a la palabra de Dios y la profecía del fin de los tiempos y guardamos las cosas escritas en ellas, entonces deberíamos ser más capaces para descubrir a los mentirosos y no ser engañados por ellos. Pero yo creo que el mundo sí será engañado por ellos, porque ellos no estarán buscando. Ahora en el capítulo 2, versículo 1, Jesús dice, estas cosas dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Creo que es Jesús dándole a la gente y a los santos en el año 1 un recordatorio, estoy con ustedes, porque las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los candelabros de oro son las 7 iglesias. Y Jesús dice, miren, estoy con ustedes, estoy caminando entre ustedes, estoy aquí para ustedes a través de estos 7 años. Creo que Jesús nos está reconfortando con esa frase, diciendo que está con las iglesias o la iglesia a través de los 7 años sucesivos. Aunque el último sea un poco duro, debo decir que la Odisea es un poco dura. Creo que en la Odisea, cuando la veamos, que no será la próxima semana, pero cuando lleguemos a la Odisea, el 7º año, parece que los laodicenses se perdieron el rapto. Los santos son sorprendidos por Jesús en el año de Filadelfia, el año 6. Pero si estás en el año de la Odisea, te perdiste el rapto. No es un lindo momento en el que estar, pero Jesús sigue aún en una forma con las personas de la Odisea, al menos en forma limitada. Iremos allá en su momento, pero por ahora Jesús dijo, estoy con ustedes, estoy caminando con las 7 iglesias, estoy con ustedes. Pero a pesar de haber hecho un buen trabajo identificando a los mentirosos, aún no es un tiempo fantástico. Versículos 4 y 5. Apocalipsis 2, 4 y 5. Sin embargo, a pesar de lo bien que lo has hecho y tus trabajos y tu labor y tu perseverancia, a pesar de eso, sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Debe ser serio, porque Jesús dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, de lo contrario yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Dejaron a su primer amor y Jesús dice, debes recuperarlo, porque a pesar de tus trabajos y perseverancia y el hecho de que puedes identificar mentirosos y desmascararlos, tengo algo contra ti y es serio. Arrepiéntete,
porque has dejado tu primer amor, y si no lo recuperas y no te arrepientes, vendré a ti pronto. Claro que esa es una referencia del fin de los tiempos. Jesús solo volverá al fin de la era, así que esa es una referencia al fin de los tiempos. Así que sabemos que no es una carta para la iglesia en 100 después de Cristo, no vino a ellos pronto, y es bastante claro que si has dejado tu primer amor, es fatal. Jesús en otra parte nos dice cuál es el primer y más grande de los mandamientos, y es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Todos sabemos eso, o sea, lo sabemos. Griten, amén, Jamie. Sabemos que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos son los dos mandamientos claves sobre los que toda la profecía se sostiene. Son muy importantes. Lo que se obtiene aquí es la impresión de que esta iglesia en el primer año luce bien. La parte de afuera tiene buena apariencia. Se ve bien. Parece una iglesia. Pero el corazón no está bien puesto. El amor que debería apoyarlo todo no está. Es más superficial. Y parece que el amor real será clave para poder sobrevivir los próximos 6 o 7 años. Por eso Jesús dice, arrepiéntete. Tienes que recuperar ese amor que tuviste una vez, si no, entonces estás frito. Y ahora probablemente puedes pensar en docenas y docenas de escrituras sobre amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, pero yo elegí un par en un capítulo solo para hoy. Miremos Gálatas capítulo 5. Creo que hay varias escrituras razonables aquí. Vale la pena meditar sobre ellas, pero hay muchas más sobre amor. Tal vez pienses de inmediato en Corintios 13, pero en Gálatas 5, versículo 6, y luego 22 al 23, versículo 6. Así que parte del debate en Galacia era sobre si deberías circuncidarte y mantener todas las leyes del Antiguo Testamento. En el versículo 6, Pablo dice, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Así que tú y yo necesitamos caminar por fe, no por vista. Adivinarás que en los últimos 7 años necesitarás fe viviente. No caminarías a través de eso, sino. Pero nota, fe que actúa por medio del amor. Fe que actúa por medio del amor, dice King James. Entonces, si no hay amor, eso sugiere que la fe será bastante débil, ¿cierto? La fe actúa por medio del amor. ¿Quieres fe débil? Está allá y acá, dentro, afuera, fe que dura un tiempo. Hemos hablado de eso antes, ¿cierto? Te acercas a Dios con fe y yo creo que voy a ser sanado. Y 10 segundos después, aún me duele. No fui sanado. Yo creo que Dios está conmigo. Pero tal vez no lo está. Porque nunca se sabe lo que los dioses van a hacer. Y tu fe va a estar acá y allá como la ola empujada por el mar, soplando para acá y para allá. Esa no es la fe que necesitamos. Necesitamos fe constante, que soporte, persevere, que no sea movida por lo que ve o por lo que escucha. Nosotros tomamos nuestras decisiones basadas en la palabra de Dios. Pero la fe no existe en una burbuja. La fe actúa por medio del amor. Si no tenemos amor, las cosas pasarán y nuestra fe será débil. Versículos 22 al 23, mismo capítulo. Reconocerás esto bastante bien. Pero el fruto del Espíritu de Dios, es, número 1, amor. El fruto del Espíritu es, número 1, amor. Hay 9 frutos del Espíritu. En 1 Corintios hay 9 dones del Espíritu. Aquí hay 9 frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero noten el fruto número 1 del Espíritu es amor.
Y supongo que si has dejado tu primer amor, como Jesús le dice a la gente en el año 1, se implica ahí que el Espíritu está menguando de alguna manera, ¿cierto? Porque el primer fruto del Espíritu es el amor. Así que si el amor tiembla a punto de apagarse, eso sugiere que el Espíritu no está como debería estar. Por lo tanto, está esta situación en el primer año donde Jesús dice, descubriste el engaño, bien por ti, bien hecho, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sin amor, no vas a lograrlo a través de esos años, porque la fe obra a través del amor. Y el amor es el primer fruto del Espíritu, así que si no hay amor, sugiere que no hay Espíritu o no está siendo muy efectivo. Así que Jesús dice, arrepiéntete, reconéctate con ese amor. Vuelve a estar como estabas. De otra forma, vendré pronto. Volvemos a Apocalipsis 2. Veamos el versículo 6. Pero tienes esto, habiendo dicho que lo hiciste bien con los engaños. Sí, pero no te va muy bien sobre tu calidad de vida. Tengo la impresión de que Jesús piensa que en apariencia lo estás haciendo bien, pero el corazón no está ahí, el amor no está ahí. Tal vez está guardando el sábado, pero parece que en realidad no. Quiero decir, los fariseos guardaban el día sábado. Si lees los evangelios, los fariseos guardaban el sábado, pero ellos se abalanzaron sobre Jesús porque Él sanó el día sábado, diciéndole a alguien, levántate, toma tu cama y anda. Y se abalanzaron sobre Jesús, como diciendo, ¿Jesús sanó a una persona el día sábado? Ellos le dijeron, ¿qué estás haciendo? Si quieres ser sanado por el Señor, ven durante la semana, no vengas el sábado. Ellos guardaban el sábado, pero se abalanzaron sobre Jesús porque los discípulos tomaron algo de fruta para comer en sábado, pero sus corazones no estaban en el sábado. Entonces, ¿qué hay de mí y de ti? ¿Es el sábado algo pesado? ¿Algo molesto? ¿Nos impide ver lo último de las Kardashians? Estamos, vamos, 10 minutos y se acaba el sábado, vamos, vamos. Guardamos el sábado, pero mantenemos santo el sábado. ¿Y tus oraciones las haces con un ojo en el reloj o en la cama bajo los cobertores? Oras a Dios por 1 minuto y medio antes de dormirte. O sea, ¿hay amor ahí? Eso es todo lo que digo. Versículo 6, Apocalipsis 2. Pero tienes esto, que odias los hechos de los Nicolaitas, que yo también odio. Es una palabra fuerte, odias los hechos. Y Jesús dice, yo también los odio. Él odia, así que está bien odiar. Mientras que odiemos las cosas correctas, lo que es de los hechos de los Nicolaitas. Ahora, muchos comentarios dicen, bueno, mirando los 100 después de Cristo, creemos que los Nicolaitas tal vez eran este grupo aquí, los gnósticos por ahí, u otra cosa. Yo no creo que eso sea muy relevante, porque lo que haya pasado en el 100, 150 después de Cristo es irrelevante para nosotros. Esta es una carta dirigida a la iglesia en el primero de los últimos 7 años. Así que, ¿qué es probable que sean los Nicolaitas en nuestro tiempo? Asumiendo que tú y yo estemos ahí en el tiempo. Bueno, parece que los Nicolaitas vienen de 2 palabras griegas. Nikao, que vimos antes, ¿cierto? Vencer. Vencer es Nikao. Y Laos, como el país Laos, significa gente. También la palabra laicado viene de Laos. Así que están los elite, los de la cima, el laicado de los plebeyos en el fondo, la gente, el laicado. Así que Nikao significa vencedor y Laos significa gente, o sea, vencedores del pueblo. Tal vez, ¿cierto? Así que Jesús odia los hechos de los vencedores del pueblo. También los santos de este primer año. Así que probablemente esta es especulación. Probablemente estemos hablando de un gran número de engañadores activos en ese momento, buscando engañar al pueblo de Dios y llevarlos a la destrucción, porque ahí vas a terminar si abandonas a Jesucristo. Serás destruido. Así que deberíamos odiar los hechos, las acciones, las enseñanzas de los vencedores del pueblo, los Nicolaitas. Habiendo dicho todo eso, solo queda un versículo que mirar al que regresaremos luego cuando concluyamos hoy. Pero
especulaciones genuinas. Yo creo que hay conexiones indirectas en esta carta, así como las cartas posteriores con las iglesias, con el Islam. No es probable que encuentres conexiones directas con el Islam, porque Juan escribió estas cartas en el 90, 100 después de Cristo, y claro que Mohammed no apareció con sus enseñanzas hasta tal vez 600 después de Cristo, así que no se obtienen conexiones directas que digan, esto es Islam, pero creo que se pueden hallar varias cosas similares, interesantes y curiosas entre muchas de estas cartas. Y con Islam, como lo conocemos, que me hace pensar que aún hay gran posibilidad de que el Islam sea el engaño más grande y activo en la tierra en esos últimos días. Por ejemplo, aquí en Éfeso, que es donde estamos ahora, era un gran lugar de adoración para la diosa Diana. Ese es un nombre romano. En el griego era Artemisa. Tu traducción puede usar Diana o Artemisa. Y Éfeso era una ciudad muy hermosa. Tal parece una ciudad muy rica, muy importante en Asia Menor. Y era el lugar de popularidad número 1 de la diosa Artemisa, quien tenía un enorme y hermoso templo en Éfeso, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Creo que tenemos una imagen de la representación de un artista del templo de Diana. Era este enorme edificio, gigante, lleno de riqueza. Gente de todas partes del mundo iba a Éfeso para adorar en el templo de Diana. Esa es ella, en la derecha, o al menos una estatua de ella. Verán en su cabeza como 2 cuernos. De donde vengo son cuernos, pero no, es una media luna. Será importante en un momento. Así que Diana, o Artemisa si prefieres, fue una diosa. Una muy popular y poderosa diosa para el pueblo de los tiempos antiguos. Era la diosa de la casa y también de la luna. Por eso destaqué la media luna en su cabeza, porque era un dios de la luna, diosa de la luna. Bueno, mirando el Islam, se cree que Alá es un dios de la luna. Muchos musulmanes no les gusta usar esta terminología, pero la realidad es que hay buena evidencia que sugiere que Alá, el principal dios de los 1.8 billones de musulmanes en la tierra, en realidad es el mismo un dios de la luna. Y si miras el Islam, encontrarás pequeñas lunas crecientes por todas partes. Otra vez tenemos una imagen para enseñar. En esa imagen hay varias pequeñas imágenes, pero puedes ver que algunas de las mezquitas tienen lunas crecientes. Hay una con una bandera abajo a la izquierda, creo que es la bandera de Turquía, con una luna en ella. La verde es, creo que el Corán, con una luna en él. Así que hay muchísimas lunas asociadas con Alá, quien muy probablemente es un dios de la luna, justo como Diana es un dios o diosa de la luna. Esa es solo una parte. Si vamos a Hechos 19, encontraremos algunas aventuras que Pablo y sus colegas tuvieron en Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 1. Hechos 19, 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró ciertos discípulos. Así que Pablo llegó a Éfeso y pasó un buen número de meses en Éfeso. Y Pablo es bastante bueno predicando, tal parece, así que hubo un buen número de conversiones al camino de Dios. Lo llamaban el camino con C mayúscula, el camino de vida, el camino de Dios. Vayamos del versículo 23 al 30. En aquel tiempo, entonces, se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, el camino de Dios, de la verdad, porque cierto platero llamado Demetrio, que elaboraba en plata templecillos de Artemisa o Diana, daba no poca ganancia a los artesanos. Reunió a estos con los obreros de oficios semejantes y les dijo: hombres, saben que nuestra prosperidad proviene de este oficio.
Así hacemos dinero, para tener pensión al jubilarnos, por todas las cosas que hacemos por el templo de Diana. Y si alguna vez has estado en un lugar céntrico religioso, probablemente verás el santuario de Lourdes, por ejemplo. Te dan muchos rosarios y estatuillas de la Virgen María, porque así es como hacen mucho dinero. Nosotros hemos estado algunas veces en la Basílica de San Pedro, en Roma, la calle antes de la Vía de la Conciliazione. Hay docenas de tiendas allí, todas ofreciendo artículos santos, como agua bendita. Puedes obtener rosarios, especialmente santificados por el Papa. Hay estatuillas, crucifijos, estatuillas de la Virgen María. Ellos hacen mucho dinero, probablemente cientos de millones al año, vendiendo todos estos artículos y objetos a los turistas. Lo mismo que en esos días, la gente alrededor del mundo iba a Éfeso, al templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Cuando estaban allí, compraban estas estatuillas de plata de Diana, estatuillas de ella cazando y agua bendita y otros artículos. Llenaban una olla de dinero. Y nunca pensarían que esos clientes pueden disminuir e ir a otro lado. Versículo 26. Es más, dice Demetrio, ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia. Ahí es donde las otras iglesias están. Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que este negocio nuestro caiga en descrédito, nuestro dinero desaparecerá, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa sea estimado en nada y que pronto sea despojada de su majestad aquella a quien adoran todo el Asia y el mundo. Lo primero más importante es nuestro dinero. Después, mientras hablamos de cosas nobles, la gran diosa Diana será ignorada. Eso sí, Pablo se sale con la suya. Versículo 28. Al oír estas palabras se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Artemisa de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Se lanzaron unánimes al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios y compañeros, y así en más. Versículo 13. Aunque Pablo quería salir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. Podría ser destrozado allí. El teatro era un gran teatro abierto, con muchas hileras de asientos en bajada. Los comentarios dicen que ese teatro particular tenía espacio para 56,000 personas. Un teatro bastante grande y una ciudad grande, y había una revuelta, lo que usualmente pasaba a donde iba Pablo. Una revuelta seguro seguía. Pero hay uno adelante, 33 al 34. Entonces algunos de entre la multitud dieron instrucciones a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo. Pero reconociendo que era judío, todos volvieron a gritar a una sola voz por casi 2 horas. ¡Grandes Artemisa de los Efesios! ¡Grandes! Por 2 horas, eso es todo lo que escuchas. Es mucho tiempo, 2 horas. Yo podría gritarlo 1 minuto y ya me aburriría, pero estos hombres son intensos, están histéricos, sobreemocionados. Grande es la Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, y no creerás que algún día podría ser Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, porque a veces escucha esos gritos, a veces por alguien con machete que te va a cortar la cabeza. Allahu Akbar significa Alá es grande. Grande es el Dios de Muhammad, Allahu Akbar, pero las grandes multitudes de musulmanes gritando Allahu Akbar no es distinto de grandes Artemisa de los Efesios. Versículo 25. Por fin, cuando el magistrado había apaciguado a la multitud, los amotinados, lo que es malas noticias, porque si los soldados romanos se enteran, pueden ir a golpear algunas cabezas y meter gente a la cárcel. Dijo, hombres de Éfeso, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la majestuosa Artemisa y de su imagen caída de Zeus? Interesante. Asociada a la adoración de Artemisa en nuestro templo, también se adora, dice él, la imagen caída de Jesús. Otras traducciones dicen caída de Júpiter, otras dicen caída del cielo. Así que tal vez parece algo cayó del cielo.
una imagen de algún tipo. Imagen está en cursiva en mi Biblia. Por ejemplo, la VEI, versión estándar inglesa, dice la sagrada roca caída del cielo. Así que parte de la adoración de Artemisa era la adoración de esta piedra sagrada caída del cielo. Tú y yo pensaremos que es un meteorito. Y qué coincidencia, buscando posibles conexiones, mis conexiones especulativas, lo que pasa es que un meteorito negro es un centro de adoración de 1.8 billones de musulmanes en la Tierra ahora. Hay un meteorito negro que se guarda en lo que llamamos el Kaaba. En el Meca tenemos algunas imágenes. En la izquierda arriba puedes ver el Kaaba, que es árabe para cubo. Es bastante alto, casi 4 pisos de altura. Es un cubo grande, de negro color. Pero en el Kaaba, en una de las esquinas hay un meteorito negro. Pueden ver arriba a la derecha y a la izquierda abajo que tiene un ajuste de plata en el que está en el Kaaba. Luego hay 2 fotos de la piedra en sí. No es negra cuando la ves con buena luz. Es algo rojiza, pero es negra a la distancia. Y lo que la gente hace cuando toca el Hajj anual es que caminan alrededor del Kaaba 7 veces contrarreloj. Es una de las cosas que debes hacer una vez en tu vida. Vas a la Meca, vas al Kaaba. Si eres musulmán practicante, caminas alrededor del Kaaba 7 veces contrarreloj, parte de los rituales. Si lo haces todo, puedes ir a tocar la piedra negra. O en muchos casos la gente se estira y sostiene para poder besarla. Todos los días, los 1.8 billones de devotos musulmanes oran 5 veces al día hacia el Kaaba, hacia ese gran cubo negro. Y la parte más sagrada, el Kaaba es el edificio más sagrado en el Islam. Ese es el número 1. Y la piedra negra, el meteorito negro, es lo que adoran, básicamente. Esa es la parte más importante del Kaaba. Así que al final lo que pasará es que en los tiempos venideros nos encontraremos como en el antiguo Éfeso. Los creyentes, los cristianos, lo pasaron mal. Mucha presión, fueron perseguidos, fueron atacados, muy seguidos por los seguidores de la diosa de la luna y los que adoraban la piedra caída del cielo. Creo que puedes ver las posibles conexiones en el primer año de los últimos 7, cuando la oposición a Dios vendrá de aquellos que adoran al dios de la luna, Alá, y cuya adoración incluye adorar una piedra negra que cayó del cielo. Y cuando lleguemos a las otras cartas, a las otras iglesias, veremos otras conexiones indirectas al Islam. No es solo está aquí. Así que, en el primer año, creo que podemos resumirlo diciendo, los creyentes en el primer año tendrán que cuidarse de engaños enormes, estar alertas, poner a prueba y analizar con importancia a aquellas que dicen que son apóstoles, representantes de Dios, cuidarse de los nicolaitas, los vencedores del pueblo, quienes serán una gran parte del engaño en ese tiempo. Y especialmente si estás vivo en ese tiempo, cuídate de perder tu amor. ¿Terminas solo haciendo los movimientos? No los haces de todo corazón, reconociendo y amando a Dios y reconociendo y amando a tus compañeros en la iglesia. Esas son 2 de las claves. Cuídate de los engaños y no permitas que tu amor se enfríe. Vayamos de vuelta a Apocalipsis 2, leamos el último versículo 7 y terminamos por hoy. Último versículo, número 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias plural. No porque es para las iglesias y nosotros podamos sacar algo, sino que porque si estás vivo en el primer año, también vivirás los primeros 6. El 7º será muy difícil. Pero por eso debes oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque estarás allí en el primer año. Seguro en el segundo, seguro en el tercero. Por eso es importante escuchar lo que se le dice a las iglesias, porque tú serías la persona atravesando esos años. Debes escuchar lo que el Espíritu le dice a todas las iglesias. La advertencia en el 7º año a los laodicenses es una advertencia bastante fuerte. Si aún estás en el año 7, entonces perdiste la oportunidad.
Te perdiste la boda del Cordero en el cielo. Ese es el mensaje del año 7. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, ahí está la palabra Nika otra vez. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Así que tú y yo podemos esperar con ganas que si pasamos por estos años uno por uno, habrá muchas recompensas para los que venzan. En este caso, podremos comer del árbol de la vida, el árbol de la vida eterna, que está en medio del paraíso de Dios. Algo que esperar con ganas. Así que ese es el mensaje, creo yo. Ese es el mensaje de Jesús para aquellos viviendo en el primero de esos 7 años, mientras que el caballo blanco del engaño sale. Deberíamos estar alerta, con cuidado, pero sin perder nuestro amor. Y si es que vencemos, buenas recompensas. Pero aún hay que prestar atención a lo que dicen las cartas a las otras iglesias, porque aún tenemos que pasar por esos años subsecuentes. Todas son relevantes para nosotros. Creo que con eso estamos por hoy, así que concluyo el estudio bíblico aquí. Muy bien, vamos a levantarnos. Vamos a tomar nuestros himnarios. Por favor. Vamos a ir a la página 18. Mi Dios, mi Dios. Después de este himno, vamos a pedir nuevamente a nuestro hermano allá en Chile, el señor Jaime Tapia. Nuevamente vamos hasta Santiago para recibir la oración final después de este himno. Página 18. Mi Dios.
este alimento que hemos recibido nos muestra a usted que estamos en un solo espíritu, conectados, aunque estemos lejos, aunque estén nuestros hermanos en otros países, pero el mismo espíritu reina en esta pequeña manada, Señor. Este alimento ha sido de provecho para todos nuestros hermanos que están débiles en la fe, que tengamos paciencia, Señor, para seguir en tu camino, tengamos esa templanza, ese amor, ese primer amor, Padre mío, que usted ha tenido con su pueblo, de haber entregado a su Hijo, a nuestro hermano mayor. Padre, te doy gracias por la sanidad de mi esposa. Está mejor, sabiendo que tú escuchas las oraciones de todos nuestros hermanos. Te pedimos también que se acuerde de lo que se fueron mencionados, el hijo de nuestra hermana Gladys, de la señora Mirna, Minerva, de Amilcan, de todos nuestros hermanos que están débiles a través del mundo, los que están conectados por este medio, Señor. Te damos gracias por ello. Gracias una vez más, Padre, por seguir tomados de su mano donde quiera que estemos, Padre. Te damos gracias por ello. También quiero darte gracias por el alimento que vamos a servirnos en este día de hoy, que sean de provecho para nuestro organismo, para seguir luchando, para tener fuerzas, Padre, para seguir en este camino, sabiendo que estamos en los tiempos finales por lo que se está viendo en las noticias a través del mundo, los acontecimientos que están ocurriendo, Padre. Manténnos firmes, Padre, para seguir esta carrera y terminarla, porque la meta está a la vista, Padre. Seguimos luchando, Padre, junto a usted, junto a todos nosotros hermanos, Padre, que están a través del mundo, y los que están guardando este día sábado, y los que guardan esta fiesta, los que guardamos cada fiesta suya, Padre, que se avecina. Manténnos con vida, manténnos con fuerza, para que sigamos en tu camino, Señor. Padre, estas cosas te las pedimos, no porque seamos meritorios de esto, sino por el mérito de haber entregado tú a tu Hijo, a nuestros hermanos, a nuestros abogados en los cielos. Por Él te pedimos todas estas cosas, Padre. Amén.